tesoro lo llevamos en vasijas de barro para que se vea que una fuerza tal no nos pertenece. Buenas, qué alegría nuevamente estar con cada uno de ustedes, queridos hermanos. Hoy con un nuevo tema, un tema muy importante para muchas personas. Hoy nuestro tema será sobre las imágenes y en este momento quiero presentarles a un nuevo compañero, hermano, Walter Reyes. Walter, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es una bendición estar aquí y darle todo el honor y la gloria a Dios, ¿verdad? Que nos tiene con salud y con vida. De lo contrario, nada de esto es posible. Y que en este momento sea el Espíritu Santo que se apodere de los temas que se van a dar y de todo el contenido que lleva el programa. Pues muchísimas gracias, Walter, de verdad, por haber aceptado la invitación. Esperemos en Dios que no sea la primera vez, ¿verdad? Que nos sigas acompañando. Y por este lado, a mi derecha, nuestro hermano Carlos Solano. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Jonathan, y nuestro amigo y hermano Walter, porque una tarde más la gracia de Dios nos permite estar aquí reunidos para exaltarlo a Él, y a través de estos temas ojalá podamos esclarecer muchas de las dudas que tienen cada uno de ustedes y así ir creciendo, que al final lo que Dios quiere es que nosotros como iglesia aprendamos a crecer y llevar a cabo nuestra vida a un buen término el día en que tengamos que llegar a Él. Bueno, qué alegría. Pues ni hablar, vamos a dar inicio como se debe. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para que no seamos nosotros los que hablemos, sino seamos guiados por Él. Vamos a decir todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y pues Carlos, todo suyo, a sus órdenes. Bueno, así como lo decíamos, vamos a intentar esclarecer. Ustedes podrán ver aquí al frente unas imágenes. El tema que vamos a llevar hoy es sobre lo que son las imágenes y que representa cada imagen, para avanzar lo más que podamos en este tema, porque la verdad es un tema que podríamos llevar bastante tiempo acá, es muy amplio, pero vamos a tratar de ser lo más conciso posible para que queden satisfechos ustedes y que la gracia de Dios, como decía Jonathan, se derrame en cada uno de nosotros. Voy a tomar del primer libro de Samuel, en el capítulo 6, versículo del 1 en adelante. Nos dice: el arca de Yahvé estuvo 7 meses en territorio filisteo. Los filisteos llamaron a los sacerdotes y adivinos y preguntaron: ¿qué debemos hacer con el arca de Yahvé? Hacednos saber cómo la hemos de enviar a su sitio. Ellos respondieron: si queréis devolver el arca del Dios de Israel, no la devolváis de vacío. Ofrecedle una reparación, y entonces sanaréis, y sabréis por qué no se ha apartado su mano de vosotros. Preguntaron ellos: ¿qué reparación hemos de ofrecer? Respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratas de oro. Porque el mismo castigo sufrís vosotros y vuestros príncipes. Haced imágenes de vuestros tumores y de vuestras ratas, que devastan el país, y dad gloria al Dios de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí podemos darnos cuenta nosotros cómo lo que están dando ellos como imagen es una reparación a Yahvé. En esta cita bíblica, las citas anteriores, se habla mucho de cuando se robaron el arca de la alianza. Ya fue cuando ellos empezaron a padecer muchos tumores y muchas cosas de estas, las mismas invasión de ratas. Entonces fue lo que le quisieron ofrecer a Dios. Vea que aquí me lo dice muy claro: vamos a ofrecer unas imágenes, 5 por cada uno de los príncipes. Entonces 5 ratas de oro y 5 tumores de oro se las ofrecieron a Yahvé. Y dice: colocad sobre la carreta el arca de Yahvé y el cofre con las ratas de oro y las imágenes de sus tumores. Recalcamos en lo que se refiere, ¿qué representa una imagen? Un algo que yo quiero dar a entender, punto. Ahí es donde tengo que aprender yo a tener claro. Las imágenes que vemos aquí, para nosotros tienen que ser una representación de un algo. Pero aquí no vemos ningún Dios.
Cuando nosotros nos cuestionan tanto como cristianos católicos que somos, se nos dice que nosotros somos muy adoradores y adoradores de imágenes, cuando en realidad el que tiene una mente bien preparada y un corazón bien dispuesto a Dios, se da cuenta que a lo único que nosotros tenemos que llegar es al punto de adorar a Dios como tal. No podemos adorar otra cosa que no sea Dios. Cuando nosotros entramos a los templos, y muchas veces hasta en nuestras propias casas tenemos imágenes como estas, lo único que tenemos que tener claro es esto. O sea, una imagen a mí me representa un algo. Es tal vez ver aquí al Nazareno cuando cargaba la cruz, una representación de cómo Jesús caminó. Y así, el mismo San Juan María Vianney, la vida santa que él llevó. Entonces, al ver nosotros una imagen de esta, simplemente que me recuerde cómo puedo yo también alcanzar esa santidad. Pero lo que tenemos que aprender es un algo. O sea, como escuchamos esta cita bíblica en el libro de Samuel, yo pienso que cada uno de nosotros, el primer contacto que tenemos que tener es con las Sagradas Escrituras, para ir tratando de entender todos estos temas. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 8, ya ustedes con calma ahí en su casa pueden buscar esta cita bíblica y leer, ver lo que el mismo Pablo dice. Hay para muchas personas muchos dioses, para nosotros hay un solo Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir entendiendo. Cuando nosotros podemos hablar de imágenes y podemos hablar de un ídolo es aquel que tienen, por decir algo, en la misma China, que vemos aquel gordo panzón, que ahí sí le dan culto a esa imagen. Y sí le dicen, tú eres nuestro Dios. Nosotros no, nosotros simplemente representamos. Pero en ningún momento yo le estoy diciendo a una imagen de la Virgen María, tú eres mi Dios, porque entonces ahí sí saldríamos totalmente del contexto bíblico. Yo simplemente represento a través de una imagen lo que realmente quiero llevar a cabo en mi vida. Pero nada más, no sé, tal vez darle el espacio al mismo Walter, tal vez lo que nos trae el día de hoy también preparado él. Mi pregunta sería con respecto al tema de las imágenes, y es el siguiente. Es en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo del 15 al 18. Y lo estuve leyendo y me llama la atención con respecto al tema y quisiera que me ayuden con la siguiente pregunta. Y el texto dice así: el día en que el Señor habló con ustedes de en medio del fuego, en el monte Horeb, no vieron ninguna figura. Veamos aquí que no hay ninguna figura, solamente que la del Dios mismo, la del Dios Altísimo. Y sigue diciendo: tengan pues mucho cuidado de no caer en la perversión de hacer figuras que tengan forma de hombre o de mujer, ni figuras de animales, aves, reptiles o peces. También añade que cuando miren al cielo y vean el sol, la luna, las estrellas y todos los astros, no caigan en la tentación de adorarlos, porque el Señor su Dios creó los astros para todos los pueblos del mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. También añado lo siguiente en el libro del Éxodo con respecto al tema. Éxodo me habla a mí que no se hagan figuras de lo que hay allá en el cielo y figuras de lo que hay aquí en la tierra. Entonces, siendo así, con respecto a las dos citas bíblicas, ¿cuál debe ser mi comportamiento dentro de un templo? ¿Cuál debe ser mi comportamiento dentro de una capilla? ¿Cuál debe ser mi comportamiento dentro de mi hogar? Porque ustedes ya tocaron, vemos aquí una serie numerosa de imágenes que por ende casi que los vamos a encontrar en nuestros hogares, ¿verdad? Todos los que somos cristianos católicos. Y me llama también la atención, para nosotros la Semana Mayor. El traslado en procesiones con imágenes. Ok, para hablar, qué importante es, Walter, cuando se habla en algo conciso y claro en lo que nosotros tenemos, en el comportamiento que Dios dice cuál debe ser el comportamiento nuestro en la iglesia, en el templo y en nuestras propias casas. Ok, a nosotros también se nos llaman adoradores porque adoramos al Santísimo. Pero nosotros, en el Santísimo Sacramento del altar, Jesús dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo. Entonces, cuando nosotros llegamos al templo y postramos nuestras rodillas ante Él, o sea, estamos adorando a Jesús sacramentado. No estamos adorando ni ninguna imagen,
ni nada por el estilo. Estamos doblegando nuestra vida ante Jesús sacramentado. Pero sí se puede caer en el error. Muchas personas, cuando ven, al menos en la capilla nuestra, acá en San Juan María Vianney, vemos al santo cura de Ars. Y muchas personas tal vez pueden cometer ese error de llegar y postrarse ante esa imagen. O sea, nadie que tenga conocimiento pleno de la Sagrada Escritura puede doblegar sus rodillas ante ninguna imagen. Nadie. Usted como cristiano, yo como cristiano, tenemos que tener claro que estando en el templo, el único lugar donde nosotros tenemos que llegar y doblar nuestras rodillas es ante Jesús sacramentado. De ahí en fuera, a ningún otro objeto, por muy santo. Vea que nosotros también tenemos la imagen de la Virgen María, pero igual es simplemente la representación de lo que María Santísima nos lleva a nosotros al mismo Cristo. Pero si uno comete el error de llegar y postrarme, o como hacen muchas personas que empiezan a tocar y a persinarse o a asignarse, o sea, estamos cometiendo un error, porque si estamos tal vez idolatrando un algo que a nosotros no nos tiene que llevar a ser idólatras, sino a nosotros nos tiene que llevar a un conocimiento. Ver la imagen, la humildad y la sencillez que tuvo María estando en vida, y con eso alcanzó la gracia de Dios de traer en su seno a Jesús sacramentado. Hoy por hoy es lo que nosotros tenemos en nuestra propia capilla. Entonces, hasta ahí, usted como cristiano y cualquiera de ustedes oyentes que nos están mirando a través de estos medios, tenemos que tener claro todos esto. Dentro de nuestra fe católica se han cometido muchos errores, don Walter. Imagínense que hay personas que ponen a San Antonio de cabeza con la intención de que tener un novio o conseguir esposo. El que proporciona todo a nuestra vida es solamente Dios, no hay otro. Pero ¿por qué nosotros o muchas personas caen en estos errores? ¿Por qué? Porque son tradiciones que se han acogido de tiempos pasados y las han llevado en una práctica. Pero hoy por hoy nosotros tenemos que ir aprendiendo a llevar una vida cristiana. ¿Y cómo la vamos a llevar, queridos hermanos? La vamos a llevar a través de las mismas escrituras y entendiendo. Veamos y pongamos mucha atención a cada una de estas lecturas que se están dando el día de hoy. Y podemos ver la lectura que nos leyó nuestro querido hermano Walter. O sea, no te harás imagen. Pero Walter, seamos conscientes, usted que ha sido un buen lector de las Sagradas Escrituras, cuando Dios mandó a hacer la serpiente de bronce y la pusieran en alto, ¿por qué puso Dios esa serpiente en alto? ¿Cuál fue el fin de que Dios pusiera esa serpiente en alto? Bueno, uno de los puntos hasta donde logro entender yo era que el pueblo de Israel, como nosotros, siempre ha sido desobediente al mandato para con Dios, ¿verdad? Él es un Dios celoso, lo dice repetidamente la Sagrada Escritura. La serpiente se había hecho, si no me equivoco, de bronce, era con el propósito de aquellas heridas, aquellas picaduras en el desierto, era como lo interpreto yo así, como un tipo de antídoto, de curación. Veían el asta y ellos se sanaban. El problema fue que se inclinó la balanza más hacia esta serpiente que hacia Dios. Empezaron a adorarla, a quitarle el puesto a Dios, y eso es lo que Dios no quiere. O sea, quitarle el lugar que Él se merece. Sí, porque es cierto lo que estás diciendo, y usted en el caminar suyo a través de la Sagrada Escritura entiende eso. O sea, Dios mandó, cuando Dios dice no harás algo, pero Dios permite que se hagan las cosas simplemente para llevar a cabo una obra. Miren que Dios puso esa serpiente simplemente para que aquel que viera esa serpiente se sanara. Y hoy por hoy, ¿qué fue lo que Dios quiso poner a través de esa serpiente? En el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 14, nos dice: así como fue levantada la serpiente en alto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto para que todo aquel que lo mire y crea tenga vida eterna. Entonces ya vemos dos formas muy distintas. En aquel momento fue una serpiente, pero hoy nosotros vemos que es Jesús mismo el que se subió en alto. Y ahora sí, cuando nosotros vemos a Jesús, ahora sí es para adorarlo, no adorar antiguamente la serpiente que se hacía en aquel momento. O sea, me sanó, y eso es lo que tal vez las personas han querido tomar como tradición. Vieron en una serpiente, ahora ven en cualquier otra imagen un algo que creen que los va a salvar. Pero solamente Dios, a través de su Hijo Jesucristo y por la misma gracia del Espíritu, vamos a encontrar nosotros todo aquello que necesitamos. Si es sanación física, mental o espiritual, y una unción que venga del mismo Dios para también nuestra familia, porque ahí es donde tenemos que ir alcanzando. Vea, yo les voy a leer un poquito, igual con la lectura que nos daba el mismo Walter, en
el libro del Apocalipsis, en el capítulo 4, versículo 7, dice: el primer viviente se parece a un león, el segundo viviente a un novillo, el tercer viviente tiene un rostro como de hombre, y el cuarto viviente es como un águila en vuelo. Cada uno de los 4 vivientes tiene 6 alas, están llenos de ojos todos alrededor y por dentro, y repiten sin cesar día y noche: Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, aquel que era, que es y que va a venir. Palabra de Dios. Entonces, ¿a quién está representando aquí a través de una imagen de un animal de estos? A los mismos 4 evangelistas. Y entonces, o sea, podemos ver igual que no es el objeto que vemos lo que sana o salva al hombre, sino la gracia de Dios a través de esto. Y hoy por hoy nosotros, cuando entramos a la iglesia católica, vemos en alto estas 4 figuras. Y eso es lo que tenemos que entender. Cuando vemos estas figuras, simplemente entender que son los 4 evangelistas a través de una forma que se creó en esto. Correcto, esto lo vemos, por ejemplo, en nuestra parroquia San Juan Pablo II, ¿verdad? Al entrar, en la parte de arriba, ¿verdad? Es que están esas, creo que es un león, ¿verdad? Un toro. Un águila. ¿Un qué, perdón? Águila. Un águila. Y el otro es El otro es un aspecto de hombre. Entonces, un aspecto de hombre. Igual en un ángel se representa. Sí, entonces esos son los animales, pues, a los que Carlos está dando a entender de los evangelistas. Pues sí, aquí hay un detalle y un problema grande, porque cabe recalcar, ¿verdad, Carlos, y Walter, que mucho de esto lo han generalizado, porque tristemente sí hubieron católicos, o sí hay católicos que tristemente actúan así. Hay personas que Dios libre le toquen a esta virgen y se la hagan para un lado en una capilla o en una iglesia, porque es como si les estuviera uno tratando mal, ¿verdad? Entonces, a lo que íbamos era esto. Lo que hablabas de Juan María Vianney, que es el santo de la capilla de nosotros, es la enseñanza que da y el camino a la santidad, igual que el Padre Pío. A mí, lo que ellos me enseñan es el camino, ¿verdad? Igual que de Nuestra Señora, la Virgen, la Santísima Virgen, es el camino que uno debe seguir para llegar a ser santo. O sea, la fuerza, el sacrificio, todo lo que sufrieron, porque tampoco es fácil llegar a ser santo, ¿verdad? Sufren mucho. Y en la Santísima Virgen uno lo que le pide a ella es que lo ayude a uno a ser como ella, humilde y sencilla, porque eso es lo que nos pide el Señor, ¿verdad? Que seamos humildes y sencillos para llegar a Él. Entonces por ahí está el asunto de los 4 animales que Carlos nos mentaba al principio. Acá en lo que es la parroquia nosotros están en la parte por el altar, ¿verdad? En la parte de arriba. Ahí van a encontrar a esos 4 evangelistas. Vea, dentro de todo lo que el mismo Dios y el mismo Jesucristo ha querido venir a nosotros a hacer una llamada de atención, es precisamente en la hipocresía que vive el cristiano, porque el cristiano tiene que aprender a dar culto en todo momento a Dios, y es ahí donde nosotros tenemos que ir aprendiendo. Cuando uno intenta dar un programa como estos, y al final la alegría de uno es cuando puede uno compartir con personas como las que en este momento tengo aquí a mi lado, y se da cuenta uno que todo esto que está leyendo el mismo Walter y lo que está haciendo como pregunta nos tiene que llevar a nosotros a entender y a comprender cuál es el comportamiento que nosotros tenemos que ir teniendo. El mismo Jesús, cuando ve figuras de imagen, la molestia es en la hipocresía que hay en el corazón del hombre. Dice en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 23, versículo 29, «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los santos. Y decís, si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres,
no habríamos participado con ellos en el asesinato de los profetas. Entonces ahí podemos darnos cuenta, Dios está hablando de un monumento. ¿Y qué es un monumento? Un monumento es una representación de hombre o de animal, pero la molestia no está entre esa representación, y podemos notar claramente que el mismo Jesús no está reclamando el por qué hicieron esos monumentos. El mismo Jesús está reclamando en la hipocresía que hay en el corazón del hombre, y es donde nosotros tenemos que aprender a ir viviendo justamente como Dios quiere. Con esto, y cabe decir que el problema no es la imagen, es la idolatría. Es agarrar esto y decir, este es mi Dios. Ese es el problema, ¿verdad? Eso es lo más grave. Y como les digo, queridos hermanos, por unas personas no se vale que nos culpen a todos, porque nosotros no somos idólatras. Y Carlos, el tema está tan interesante, tan bonito, que ha llamado la atención también de los niños. Miras que hay un niño que quiere hacerte una pregunta. Entonces, si pasas, por favor. Walter, ¿le puedes pasar ese micrófono, por favor? Claro, con mucho gusto. Papi, siéntese ahí. Él es Emanuel Barrantes, es mi hijo, un gran tesoro de Dios. Y en este momento voy a preguntarle a Carlos algo sobre las imágenes. Carlos, ¿para qué sirven entonces las imágenes? Qué excelente pregunta, Manuel. ¿Para qué sirven las imágenes? La imagen sirve para representar algo. ¿Ve? O sea, cuando alguien te pregunte a vos, ¿para qué tiene usted una imagen? Entonces la respuesta que usted tiene que dar es para representar algo. Y si le dicen, pero usted le da culto a esa imagen, entonces usted puede decir, no, yo le doy culto a Dios. La imagen simplemente me representa un algo, pero Dios en mi vida lo representa todo. Y esa es la mejor respuesta que usted puede dar. Cuando usted tenga esa buena noción, como está haciendo en este momento esta pregunta, de poder decir, para mí representa en mi vida todo, Dios, con solo eso usted está dando la mejor enseñanza y la mejor respuesta, agradado por el mismo Dios que lo va a ver con deleite a usted. Porque, o sea, usted está empezando en este momento en la niñez, pero con la ayuda aquí, tanto de sus padres, el crecimiento que usted tiene que ir llevando tiene que ser cada día mejor, y lo vas a alcanzar siempre y cuando también usted como niño empiece a involucrarse en las Sagradas Escrituras. Porque recordemos también que el mismo rey David, a una edad de 7 años, ya empezó en un camino santo. Y entonces, usted como niño y todos los niños que también nos pueden estar viendo a través de estos medios, tienen que entender que todos ustedes también están llamados a esa santidad. Y cuando vean imágenes como esto, simplemente es una figura de una representación, pero siempre miren al cielo y vean ahí unos ojos abiertos mirándoles a ustedes, y de allá va a venir la bendición que ustedes necesitan. Gracias. Un gusto. Para ir cerrando, Walter, nos traías otra pregunta, ¿verdad? Sí, yo creo que este tema es bastante amplio y dan como para seguir comentando muchísimas cosas. Antes de la pregunta, yo sí quería compartirles algo que Dios me ha dado la oportunidad con las lecturas que he hecho. Y no sé ustedes, chicos, si opinan igual a mí. Hay que entender una cuestión. Y con una cita bíblica que vamos a hacer, voy a leer del libro de los Hechos. Porque hay imágenes fuera de estas que en el contexto bíblico Dios sí las ordena. Sí las ordena. Uh-huh. Como por ejemplo el arca de la alianza. Él da sus medidas, sus detalles, sus ribetes de oro, los querubines en su tapa, uh-huh. El altar. O sea, hay imágenes, pero vamos a ver la diferencia que sí son mandadas por el mismo Dios, por mandato de Él. Uh-huh. A diferencia de las que tenemos aquí, considero yo, no sé si comparten conmigo la opinión. Y quería comentarles esto del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo del 23 en adelante, donde dice: por aquel tiempo hubo en Éfeso un gran alboroto acerca del nuevo camino, causado por uno llamado Demetrio, que era platero. Este hombre hacía figuritas de plata que representaban el templo de la diosa Artemisa y daba mucha ganancia a los que trabajaban con él.
Reunió pues a estos junto con otros que trabajaban en oficios semejantes y les dijo: Señores, ustedes saben que nuestro bienestar depende de este oficio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Por eso, antes de redactar la pregunta, a hacer, no sé, creo que Pablo es como muy concreto en decir, mira, sí, y tenemos que entender que si hay imágenes mandadas por el mismo Dios, y hay otras, me parece a mí como las que tenemos aquí, que son por oficio, que son representadas por oficio. Hay otro tema que también a nosotros nos incumbe mucho, porque nos atacan y nos llaman idólatras, que va como con respecto a lo de las imágenes. Y vea que Colosenses, capítulo 3, del versículo 5 en adelante, va a especificar un tipo de idolatría, y no es las que nos recriminan o nos hacen ver hacia figuras como las que tenemos aquí. Vamos a ver otro tipo de idolatría más grave, que quizás por ponerle atención a estas imágenes detalladas perdemos este otro sentido, y dice lo siguiente. Perdón. Tal vez si pudieras decir el versículo y eso para que las personas lo puedan buscar, ¿verdad? Y puedan estudiar, porque de ahí sale también una respuesta dirigida en la misma palabra, entonces para que ellos también se ubiquen en la Santa Escritura. Ok, va de nuevo. Colosenses, capítulo 3, versículo del 5 al 6. Vamos a encontrar la respuesta de idolatría, pero no como la que nos recriminan constantemente. Hagan pues morir todo lo que hay terrenal en ustedes, que nadie cometa inmoralidades sexuales, ni haga cosas impuras, ni siga sus pasiones y malos deseos, ni se deje llevar por la avaricia, que es una forma de idolatría, por aquellos que no la obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vemos aquí, ¿verdad?, cómo recalca, y es más, con Biblia en mano podemos ver que hasta en paréntesis está donde dice que la idolatría es una forma de hacer las cosas negativamente, ¿verdad? Ok, vea. Dentro de la vida suya y la vida mía, o sea, nosotros también somos imagen, y somos la imagen del Dios vivo. En aquel momento, cuando Dios dijo, o sea, vamos a hacer al hombre a imagen y semejanza de Dios, en ese momento, o sea, todos nosotros hemos salido a esa imagen de Dios. Pero ¿cuántos de nosotros han hecho que esta imagen represente claramente a Dios o represente al mal? En la lectura que usted nos está leyendo en este momento, podemos ver cómo Pablo, a través de los Colosenses, nos está diciendo todas las impurezas que el hombre comete. ¿Cuándo el hombre comete estas impurezas? Cuando el ser humano se deja guiar por su propio cuerpo y no por el espíritu que Dios le ha dado. Entonces ahí dejamos la imagen de Dios aparte y empezamos con la imagen del mal a dejarnos seducir para empezar a incurrir en cosas que no deberíamos. Porque, o sea, si nosotros leemos citas bíblicas, o sea, créanlo que podemos aquí pasar toda la noche y parte del día de mañana hablando de cualquier cantidad de citas. ¿Qué es lo que realmente Dios quiere? Usted, porque para nosotros, bueno, aquí estamos 3 personas en este momento, y a nosotros mismos nos recae una responsabilidad tan exageradamente grande que si nosotros tuviéramos la capacidad plena de saber qué es lo que nos pide Dios, podríamos decirles a ustedes con estas mismas palabras que Judith nos exhorta a nosotros para poder nosotros exhortar a otros. Dice: ahora pues, mostremos a nuestros hermanos que su vida depende de nosotros y que nosotros somos responsables de las cosas sagradas, del templo y del altar. Una de las figuras que usted decía que Dios mismo sí ha permitido. El altar de Dios nunca en la historia bíblica se ha quitado de la fuerza y de la vivencia nuestra. Cuando nosotros llegamos a un templo y vemos el altar, o sea, es tan sagrado el altar, porque ahí es donde se han ofrecido siempre los mismos sacrificios. Y ahí es donde nosotros, a través de la figura del mismo sacerdote, que es la figura del mismo Cristo, nos representa en alto esa figura. Y ahí podríamos nosotros entender también
la cita que les decía hace un momento, San Juan 3:14. Así como fue levantada la figura de la serpiente en alto, en aquel momento es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto. ¿Cuándo es que el mismo Jesús se eleva en alto para que aquel que crea en él tenga vida? Sino precisamente cuando el sacerdote levanta la hostia y dice estas mismas palabras. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. La respuesta nuestra: Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Entonces podemos entender lo que son las citas bíblicas. Cuando usted lee y profundiza esa lectura, se da cuenta. La serpiente fue elevada. ¿Cuántos fueron sanados? Cualquier cantidad. Pero cuando llegó la idolatría, fallaron. Pero ¿cuántos vemos a Jesús levantado en alto? Y nos da igual. Es simplemente un trozo de pan que se levantó, ni para bien ni para mal, nos hace sentir un algo. ¿Y cuánto tiene que palpitar el corazón nuestro para poder decir, ok, este que está levantado en este momento en alto fue el que derribó por completo esa serpiente que representa muchas veces el mismo mal? Carlos, como para cerrar un poco la pregunta de Walter, voy a opinar, no sé, ahí me disculpan la ignorancia si no sé cómo preguntarlo o si lo digo bien o mal. Es sobre lo que Walter nos hablaba de lo permitido por Dios y lo de oficio, que fue lo que le entendí, ¿verdad? Que estas imágenes son hechas de oficio. A mi parecer, yo tengo, por ejemplo, acá una foto de mi hija Sara, una foto de mi hijo Emanuel. Cuando Dios ordenó eso, ellos no existían, ni Jesús, porque Jesús no había venido a la tierra, ¿verdad? Uh-huh. La Santísima Virgen tampoco, y mucho menos, en este caso, San Juan María Vianney ni el Padre Pío. Yo, en mi forma de pensar, pienso lo mismo. Nosotros siempre guardamos recuerdos de alguien importante en nuestras vidas, ¿verdad? Uh-huh. Cuando Jesús vino a la tierra, y Carlos en muchas ocasiones nos ha hablado de que en el tiempo de Jesús había mucho escultor, y escultor muy, muy bueno, muy detallista, y vieron a Jesús como ese hombre que pasó y hizo milagros y hizo sanaciones de todo. Me imagino que esos escultores también quisieron tener un recuerdo de Jesús, y por eso Jesús fue hecho escultura. De igual forma, los santos, todos los santos, han pasado por comunidades, por parroquias donde han querido hacer una imagen de ellos para recordarlos en el bien que hicieron, en su santidad. No sé, Carlos, si por ahí voy con ese punto, si me podría corregir o aclarar. Ok. Si pusimos atención al Evangelio de Mateo en el capítulo 23, si prestamos mucha atención, ¿qué era lo que Jesús decía? La preocupación del hombre en los sepulcros y en los monumentos. Entonces, o sea, es cierto que tal vez aquí no dice, bueno, tal monumento era ese. Pero lo que está diciendo Jonathan, hay que llegar a un punto muy, muy lógico. Si vemos a través de la historia, en el mismo pueblo de Jerusalén, donde Jesús caminó todo aquel momento de amargura con esa cruz, ahí está la escultura detallada de cada paso que Jesús fue dando. Y igual, ¿qué nos representa a nosotros todo eso? Lo que realmente Jesús vino a hacer en la tierra. Entonces, si nos damos cuenta, y es cierto lo que dice Jonathan, vea, ustedes pueden darse cuenta que no hay un escultor tan capaz y tan creativo como lo que es el pueblo hebreo. No hay otro, o sea, no hay quien le logre ganar a ellos. Hoy por hoy hay cualquier cantidad de escultores que hacen figuras extraordinarias, pero, o sea, con la capacidad que ellos han tenido, no. Y es cierto lo que dice Jonathan, vea, cuando Jesús vino a la tierra, a Jesús lo palparon en su cuerpo, en su propia vida, y ahí fue donde empezaron a esculpirlo a él. Pero también, o sea, nosotros siempre tenemos que llegar a un buen punto. Lo que hemos dicho constantemente, todo esto que vemos aquí es simplemente una figura, nada más. O sea, yo no voy a pelear porque digan, bueno, es que qué linda o qué fea esta figura. O sea, no voy a pelear por eso.
usted tiene que tener claro lo que usted cree, porque esa es la claridad que usted tiene. O sea, usted tiene que saber entender, esto me representa. Ahora bien, yo les diría a cada uno de ustedes, fíjense en un espejo y cuando vean lo que ese espejo esté reflejando, ¿qué ven ustedes ahí? ¿No ven una imagen? En el hijo que ustedes tienen, o en sus padres, o en sus hermanos, en cualquier persona, están viendo una imagen, la imagen que Dios creó. Entonces, vemos una imagen en cuerpo. ¿Cuántos idolatran la figura de un cuerpo humano? ¿Cuántos? ¿Cuántos caen en el error de idolatrar por completo? ¿Cuántos han hecho cosas, podríamos decir casi que abominables para el mismo Dios, cuando uno en todos los contextos bíblicos, en la misma lectura del Éxodo, que se menciona, no harás esto y no harás lo otro? ¿Qué fue el primer mandato que dio Dios? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo, el mandato que nos da el mismo Jesucristo. ¿Cuántos hacemos eso realmente? Y entonces podemos nosotros entender. O sea, hoy por hoy la discusión es con todo esto. Pero si nosotros también pusiéramos mucha atención a la lectura que usted nos dio en Colosenses, anteriormente, en la misma Colosenses, en el capítulo 3, versículo 1, si pues tú habés resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira, no en las cosas de la tierra, sino en las del cielo, porque allí es donde está Dios. Y es un punto muy importante. Yo tuve la oportunidad de ver, casi que por insistencia, porque me recomendaban bastante la película del Padre Pío. El Padre Pío. Y yo la vi 2 veces. Y de toda la película se me quedó una estrofilla. Y va relacionado con el tema porque lo tengo casi que aquí en la mente, donde él se asoma por la ventana y ve la venta de estampillas del Padre Pío, y el otro lado de la ventana él dice: mientras a mí me compran, a Jesús lo están vendiendo. Vea, yo sí diría un algo, porque sí diría un algo. Hay personas como, si cada uno de nosotros luchara por alcanzar un poquito de la santidad que tenía el Padre Pío, del mismo San Juan María Vianney, porque vea que como imagen que ellos también representan y representaron cuando anduvieron en esta tierra, ¿qué era lo que hacía el santo cura de Ars? El santo cura de Ars le regalaban un buen par de zapatos y pasaba un moribundo y se los cambiaba por los zapatos más feos. Y al cura le decían: pero ¿por qué haces esto? Dice: el camino que yo busco es el camino que me lleva a Dios. Todo esto son simplemente trapos que no me conducen a nada, mas las obras que yo tengo que hacer son las que algún día me darán en el premio. Y por eso hoy podemos ver figuras de ellos en reconocimiento